Les decía que la mediación también es un proceso que nos permite el poder aislar a las personas que se encuentran interviniendo en esta resolución de conflictos de una manera sistemática para que los problemas tengan un objetivo de opciones a encontrar por parte de quienes están participando en la mediación. Es decir, el poder, junto con los participantes, el buscar alternativas, el llegar a acuerdos mutuos con el objetivo de que se ajusten a sus necesidades y sobre todo que no hayan ganadores ni perdedores, sino que todos puedan llegar a un consenso. ¿Cuáles deben ser los principios del proceso de mediación? Tenemos la imparcialidad, es decir, a través de la imparcialidad del mediador o la mediadora debe actuar libre de favoritismos y también tratando de que que están mediadas, las personas que están mediadas estén con objetividad, sin hacer diferencias, sin perjudicar o desequilibrar el proceso. Es fundamental también recordar en la imparcialidad que son las partes las que deben llegar a un acuerdo entre ellas y el mediador, nosotros solo nos encargamos de facilitar que entre los participantes puedan encontrar las soluciones a estos posibles actos o a estos posibles conflictos. Entonces, el mediador, el primer principio que debe tener es ser imparcial, es decir, no tener favoritismos ni tampoco prejuicios. Algo que creo que es necesario recalcar es de que a veces nosotros no podemos mediar en nuestra propia familia. Creo que esa es una de las desventajas de la mediación familiar, porque al momento de que vamos a mediar entre algún familiar, no sé, algún tío, algún primo, algún sobrino, incluso alguien de nuestra familia cercana o de la ampliada, podemos caer en la imparcialidad. Entonces yo creo que eso no va a dar buenos resultados o incluso puede provocar que el conflicto se haga más grande. Otro de los principios es la neutralidad. Cuando vamos a iniciar una mediación, el mediador siempre debe preguntarse sobre si existe alguna circunstancia que puede ser susceptible de poder crear una parcialidad en el desarrollo de la mediación. Es decir, el mediador debe tomar parte a favor de todos y desde aquí puede trabajar para que el proceso sea equitativo. Entonces, como nos decía Berito, por ejemplo, cuando participó en su análisis del video, nos decía, hay casos de divorcio. A lo mejor si yo como mediadora estoy pasando un proceso de divorcio, ¿no creen que puede ser esa situación susceptible de que pueda llevar a que yo pierda esa neutralidad y me ponga a favor de la mujer o de la esposa en el caso de que sea una pareja que esté en esa misma situación? Entonces, si nosotros consideramos de que a lo mejor no vamos a poder ser neutrales, pues nuestra ética profesional no nos puede llevar a desarrollar un proceso de mediación. Otro principio es la confidencialidad. Todo el contenido de las sesiones que vamos a hacer a través de la mediación siempre van a estar bajo el secreto profesional. Esto es más o menos como lo que hacen los psicólogos y los sacerdotes, ¿verdad? Porque cuando una familia va a mediación, pues realmente va porque lo ha pensado mucho, porque están viviendo una situación dolorosa y que realmente quieren solucionarla. Entonces, cuando nosotros les damos esa confianza de que todo va a ser bajo secreto, de que no se va a generar información hacia otras personas, pues esto les va a ayudar a que puedan desinhibirse y también que las personas puedan expresarse con libertad, lo que va a permitir de que se pueda construir una relación de confianza hacia el mediador o hacia la mediadora. Los contenidos no podrán ser divulgados excepto en lo que se constituya un delito o sea algo ilegal, como también en las otras profesiones, ¿no? Si a lo mejor hay algo que nosotros denotamos que sí ya es ilegal o incluso alguna situación de violencia que estamos identificando dentro de la mediación y que a lo mejor una de las partes ya se encuentra en un proceso de indefensión, entonces ahí sí a lo mejor podríamos derivar hacia el especialista, que podría ser un equipo multidisciplinario, un especialista en psicología, en psiquiatría o incluso ya en temas legales. Otro principio es la voluntariedad. ¿A qué se refiere?
Se refiere que la mediación debe ser de acuerdo libre y voluntario por parte de los participantes. La mediación no se puede imponer, eso es clave. Nosotros no podemos imponer una mediación si una de las partes no está ahí de manera voluntaria, porque no podremos llegar a obligar a nadie a establecer algún tipo de relación o también llegar a un acuerdo. Entonces, si no hay esta voluntad, no podemos hacer mediación. También el respeto y el interés superior del menor. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que cuando los mediadores empiezan a hacer esta negociación, porque también podríamos entender la mediación como esta negociación para solucionar conflictos, durante este proceso hay que ayudar a las madres y a los padres, principalmente cuando tienen sus propias decisiones, sin juzgar y también valorar su competencia y su rol parental. Eso estamos hablando cuando dentro de la mediación hay niños que son menores de edad. Por encima de las decisiones que se persigue, el bienestar de los hijos y las hijas, así como también de personas dependientes que tuvieran a cargo, siempre son prioridad. Entonces, cuando hay niños, cuando hay personas que incluso se encuentran en una situación de atención prioritaria como personas con discapacidad, niños con discapacidad, siempre vamos a respetar esa situación y sobre todo vamos a respetar también a las decisiones que puedan tomar los padres y las madres dentro de los acuerdos que se lleven en la mediación. Otro principio es la atención particular a situaciones de violencia. Lo que les decía, si nosotros identificamos una situación de violencia psicológica, física o sexual, tendremos que derivarla hacia donde corresponda. Incluso si es un tema legal, a lo mejor a fiscalía, porque si no nos estaríamos volviendo cómplices de la violencia. O si no, para que pueda ser atendido o pueda ser también intervenido o evaluado por parte de un especialista de la psicología o la psiquiatría. También se debe facilitar la información entre partes, es decir, que cada uno pueda hablar, pueda decir, pueda brindar la información respetándose el uno al otro. eh, y esta información, pues bueno, ya vamos a ver más adelante, se lo va a hacer a través de algunas fases en donde vamos a levantar la información, en donde vamos a dar el espacio para que cada uno de los integrantes de la mediación pueda participar. Y finalmente, preservar la legalidad en la negociación, es decir, que durante todo este proceso de mediación siempre debe prevalecer la legalidad, la transparencia y la buena fe por parte de todas las personas que participan en el proceso. Si bien es cierto, muchos de los centros de mediación familiar, principalmente en nuestro país y en nuestra provincia, están siempre ligados a temas legales, ¿no? Con juicios o con abogados y como decía la doctora del video, decía así, nosotros trabajamos luego los acuerdos con abogados, con letrados, para que sean acuerdos más, a lo mejor más formales. Podemos hacerlo así, pero si no, sí podemos hacerlo únicamente nosotros. Tenemos algunas herramientas, como por ejemplo, hay una herramienta que se llama contrato de contingencias, en donde se les hace firmar un contrato a las partes para que se comprometan a cumplir los acuerdos y compromisos que llegan a través de la mediación. Incluso ese documento lo pueden encontrar en el libro de orientación familiar. Se llama contrato de contingencias. A mí personalmente y profesionalmente me ha servido muchísimo porque es un contrato donde se llega a acuerdos entre las partes, se establecen tiempos y nos permite hacer un seguimiento de que si estos acuerdos se están cumpliendo. Entonces, sí lo podemos hacer también desde el ámbito educativo y familiar. Ahora, la persona mediadora. La persona mediadora es aquella que formal o informalmente contribuye a disminuir las hostilidades, a mejorar la comunicación, a renovar las relaciones interpersonales, a fomentar el pensamiento creador y a moderar el trabajo cooperativo para poder llegar y generar un consenso, ¿no es cierto? Entonces, la persona mediadora debe tener algunas cualidades, ¿no es cierto? Porque vamos a tener algunas responsabilidades de manera formal y de manera informal. Primero, como ya decía, dentro de los principios de la mediación, el poder ganarnos la confianza de las partes, y bueno, ya sabemos que en psicología se llama rapport,
o también se llama joining, es decir, lograr esa cohesión personal con las partes para que puedan cooperar en todo el proceso de la mediación. También la persona mediadora tiene que tener la capacidad de poder fomentar la participación activa de todos los participantes en el proceso, de poder entender y explorar el problema que aqueja a esa familia. No el detalle, pero sí el problema. Porque también cuando van a mediación, las partes tienen diferentes perspectivas de la problemática familiar e incluso que a veces no es lo que están pensando o cómo lo están interpretando. A veces pueden ser hasta situaciones que ellos no lo están viendo, pero que la persona mediadora, como una tercera persona que se encuentra fuera de ese círculo familiar, puede comprenderla, puede explorarla y puede entenderla. Y ahí también podríamos utilizar lo que ya vimos en una clase, en el mapeo de la dinámica familiar, podríamos utilizar alguna de esas herramientas para poder levantar esa información. La persona mediadora tiene que tener la capacidad también de animar a que todos puedan hablar, a que puedan desahogarse, incluso van a llegar en algún momento a la catarsis, en donde van a desahogarse, donde van a llorar, pero vamos a evitar a través de esta técnica que se sienta como un interrogatorio. No, sino más bien que se sientan en la confianza de poder desahogarse, de poder hablarlo. También debe escuchar atentamente todas las preocupaciones y sentimientos de las partes y podemos utilizar algunas técnicas como el poder mostrar el interés, el poder clarificar si a lo mejor algo no quedó claro, el parafrasear, el reflejar el sentimiento, el llegar a un resumen de lo que están hablando las partes, la escucha activa, que también ya hemos hablado de cómo debe ser una escucha activa, de cómo ser, de ser empático y también ser asertivos en momento de intervenir. El ayudar también a la familia al poner sobre la mesa los temas importantes del conflicto, porque también podemos explorar y entender que hay algunas cosas que se están ocultando o que de alguna forma las están eh, mm, malinterpretando. Entonces, el mediador lo que tiene que hacer es poner sobre la mesa la problemática para que la familia la pueda comprender y también apoyar al diálogo entre las partes. No olvidemos que cuando no hay comunicación dentro de la familia, realmente se quiebra esta confianza, este respeto, esta cohesión, esta comprensión que debe haber entre la familia, el afecto. Entonces, muchas familias que no tienen una comunicación asertiva, una comunicación abierta, bidireccional, interpersonal, realmente hacen que estas relaciones intrafamiliares puedan estar rotas. Entonces, lo que vamos a hacer a través de la mediación es brindar a la familia este espacio para que puedan comunicarse, para que puedan reconocer sus sentimientos entre todos y también que puedan reconocer los silencios, porque el silencio también dice mucho en una persona. Entonces, el que puedan comprender el conflicto y también que entre la relación que se da entre las partes se pueda llegar a una solución. ¿Cuáles deben ser los objetivos de la mediación familiar? La mediación familiar va a facilitar que se establezca nuevas relaciones entre las partes en conflictos. Es decir, si a lo mejor llegó esa pareja lastimada, esa pareja que está con muchos resentimientos, que está con muchas situaciones que han vivido y que no las han hablado, no las han dialogado, no las han expresado, entonces nosotros vamos a facilitar que surja una nueva relación. No nos olvidemos que los seres humanos tenemos la capacidad de reeducarnos. Y cuando hablamos de reeducación, no solo es en el campo educativo, sino también en nuestros hábitos, en nuestros patrones de conducta, en nuestra forma de expresar nuestros sentimientos. También la mediación aumentará el respeto y la confianza entre las partes en conflicto. Cuando hay una disfunción en la familia, ya se ha perdido el respeto. Entonces ya han habido gritos, ya han habido groserías, ya se ha lastimado el ego del uno y del otro. Ya los niños han visto esos conflictos, han visto incluso en algunos casos violencia psicológica, física. Entonces, ¿qué vamos a llegar a hacer a través de la mediación? Es de que si ya se rompió el respeto, el que se vuelva a poder
a poder construirlo nuevamente y que se pueda generar entre todas las partes o los miembros de la familia. También la mediación va a corregir percepciones e informaciones falsas que se puedan tener con respecto al conflicto o también entre los implicados en este. Y también se puede crear un marco que facilite una comunicación entre las partes y la transformación del conflicto. Es decir, con los objetivos de la mediación familiar se pueden convertir situaciones que son conflictivas y que esa familia las está viviendo diariamente en oportunidades de aprendizaje. Miren qué bonito, el poder convertir un problema en una experiencia o en una oportunidad de aprendizaje que permita a esa familia madurar, crecer, construir, renovarse. También estos objetivos hacen que se pueda ver a la mediación como esa herramienta que puede obligar a las partes a entenderse, por lo que también cuando ya llega esta comprensión entre las partes, puede bajar la tensión, puede bajar los niveles de estrés. Además, también la mediación sirve para que se puedan mejorar las relaciones intrafamiliares y facilitar el diálogo, la comunicación, la comprensión entre los implicados. Entonces, si se dan cuenta, estos objetivos apuntan a solución. Las ventajas de ir a mediación. Primero, porque por ejemplo, en un proceso de divorcio puede convertirse en un proceso menos traumático, tanto psicológica como emocionalmente, y no solo para la pareja que lo está viviendo, sino también para sus hijos, como nos decía Angelita, ¿no? Cuando hay un divorcio, ¿quiénes son los más afectados? Siempre son los hijos, y mucho más cuando son niños o niñas o adolescentes. También otra ventaja es tener presente el bienestar de los hijos. Siempre todo apunta hacia eso. Que sea también la propia pareja la que decida sobre los términos de su separación y no un tercero, un juez ajeno a su forma de vida. No olvidemos que en el tema legal, pues no hay este afecto, no hay este momento de decir, a ver, el especialista a sentarse y decir, a ver, conversen, hablen, digan, exprésense, vamos a manejarlo de esta forma. No, simplemente es, se divorcian o no. Entonces, lo que queremos a través de la mediación familiar es no que se dé en esa forma, sino que se lo pueda manejar de una forma mucho más llevable. También otra ventaja es trabajar en un clima de colaboración y respeto que pueda disminuir la tensión y el estrés que está llevando esa familia. Que los acuerdos que se produzcan también a través de la mediación sean duraderos en el tiempo, evitando nuevos procedimientos judiciales. Como decíamos, el prevenir, el no llegar a un proceso judicial, sino más bien anteceder a ello y que este acuerdo o este compromiso que se lleva entre las partes sea a largo plazo, sea duradero, sea algo que pueda prevalecer en el tiempo. Es un proceso de la mediación más corto, más económico, que se inicia un procedimiento contencioso en los juzgados. Es mucho más difícil y mucho más costoso cuando ya está en un juzgado. Mantener también una vía de diálogo entre la pareja por el bienestar de sus hijos es otra de las ventajas y el poder conservar unas adecuadas relaciones familiares con la familia extensa, primos, abuelos, tíos, etc. No olvidemos que a veces cuando una pareja o una familia nuclear principalmente está atravesando alguna situación, un problema en su dinámica, realmente a veces se involucra también la familia extensa de una forma directa o indirecta y pues también puede salir lastimada con esta situación o incluso puede romper más la situación de la familia nuclear o también mejorarla y ayudarla. Pero bueno, cada familia vive su situación diferente, pero creo que esto es una ventaja que se lo puede llevar a través de la mediación, el que se pueda conservar esta relación adecuada. La mediación familiar toma en cuenta lo que desean las partes, eso no debemos olvidar. Permite que se puedan desahogar principalmente emocional, en la forma emocional y psicológica que necesitan. Como les digo, muchas veces las parejas principalmente se guardan muchas cosas, no se lo dicen o si lo dicen no tienen la forma correcta de decir. Entonces creo que permiten que puedan
reducir estas tensiones entre las partes, el poder restablecer esa armonía y esa relación adecuada que necesitan pues las partes que están sometidas a esta situación de conflicto y también mejora la convivencia familiar. Estos miembros de la familia aprenden a aplicar esta escucha activa y entender que sus pensamientos y sentimientos del otro son importantes y poder entenderlos desde la empatía. Ahora, ¿qué estrategias nosotros podemos utilizar para poder intervenir en conflictos? Para poder nosotros gestionar los conflictos es fundamental que se tenga conciencia de su existencia. Es decir, las partes tienen que tratar de identificar el conflicto, el problema, qué es lo que lo está provocando, ¿sí? Como les digo, a veces las partes no lo pueden tener claro o desde su perspectiva lo están entendiendo de una forma incorrecta o también, como se dice en psicología, están enmascarando el problema porque no quieren hacerle frente, no quieren saber, a ver, este no es nuestro problema y debemos superarlo, ¿no? Entonces, en ese enmascaramiento que se produce del conflicto, realmente si nosotros como mediadores no sabemos cuál es la situación, pues también la intervención no va a tener frutos. Entonces, es necesario poder identificar el conflicto desde el mediador y desde las partes. Por tanto, el mediador debe hacer un encuadre del conflicto, de qué conflicto se trata según cada parte. Es por ello que cuando hablamos de estrategias, hablamos de sesiones. Ustedes saben que en una intervención, tanto educativa como psicológica, como de orientación, se necesitan algunas sesiones para poder entender la problemática y sobre todo para poder tratarla. Es por eso que se van a llevar algunas sesiones. En esta primera sesión, que vamos a trabajar con la familia, ya sea en el sector educativo, el sector social, el sector profesional, como ustedes lo quieran hacer. En esta primera sesión es donde se va a establecer el compromiso de las partes para asistir puntual y responsablemente. Aquí también en esta primera sesión es donde nosotros vamos a decir de cuántas sesiones necesitamos para poder hacer la intervención y también vamos a identificar si las partes están de manera voluntaria. No olvidemos que uno de sus principios es la voluntariedad. Entonces, y si uno no está de forma voluntaria, pues no podemos hacer mediación. Tomar el enfoque cooperativo como orientación en la gestión del conflicto, ganar, ganar. Eso es lo que vamos a decirle a las partes o a quienes van a participar de la mediación familiar. Hacerles entender que nadie va a perder, que si van a mediación familiar es para que todos ganen, todos van a ganar. Y también algo que se me olvidó de la estrategia anterior es de que vamos a darles turnos para que todos puedan participar, en donde todos puedan informar, donde todos puedan comunicarse, donde no se va a utilizar gritos, malas palabras o alzar la voz, en donde no se van a ofender, entonces todos van a hacerlo en un ambiente de respeto y que bueno, va a estar mediado y guiado también por el mediador familiar. Bajo este enfoque de ganar, ganar, que es lo que nosotros tenemos que explicarle a la familia o a la pareja que va a mediación familiar, es una forma de orientar de manera cooperativa, de trabajar de manera cooperativa y colaborativa. El mediador debe atender los siguientes aspectos en el proceso de mediación. Primero, ayudar a las partes a identificar y situar los intereses comunes. Así como tienen un problema, también tienen un interés común. Y el interés común es siempre mejorar, ¿cierto? Porque si yo voy a mediación es porque yo quiero que este problema se solucione. No me quiero divorciar, no me quiero separar, no quiero que mis hijos vivan esta situación de conflicto que estamos a lo mejor atravesando como pareja. Pero sí tengo este interés común de que podamos resolverlo, de que podamos cambiar, de que podamos comprendernos de mejor manera. Entonces, vamos a identificar el problema, pero también cuál es el interés común de esa pareja. No vamos a consentir ataques personales centrándose en el contenido de los temas que les preocupan. No vamos a permitir que se llegue a un ataque, ya sea verbal, psicológico y mucho menos físico.
También se deben intercambiar los roles entre las partes, es decir, poner los intereses y las necesidades desde la perspectiva de la otra parte, para que de esta forma se permita descubrir y comprender el sentir del otro, ¿no es cierto? Esto es lo que nosotros conocemos como empatía. Entonces, colocarme en los zapatos del otro para comprender lo que está atravesando mi esposa, lo que está viviendo, cómo ella está pensando, cómo me está viendo. Lo mismo de la parte de la esposa, cómo mi esposo a lo mejor está malinterpretando mi comportamiento o la forma en cómo yo le hablo o mi falta de afecto. Bueno, no sé. Ahí cada familia tiene su situación, pero es el que podamos incluso utilizar, no sé si ustedes han escuchado la técnica del role playing, en donde incluso se puede utilizar esta técnica que también la encuentran en el libro de orientación familiar. Les invito a que lean el libro. Es un libro muy bonito, muy interesante, donde van a utilizar muchas estrategias y técnicas, herramientas, como ustedes lo quieran llamar, para poder hacer orientación familiar y para poder utilizarlos en los sectores donde ustedes trabajan. Entonces, en este role playing es incluso hasta hacerlos actuar. A ver, actúa como hace tu esposo cuando tú le estás comunicando algo. Actúa como cómo hace tu esposa cuando tú llegas de trabajar. Entonces, en ese actuar, que es una técnica que se utiliza, ellos pueden darse cuenta y decir, ay, yo no me había dado cuenta que te recibo de esa forma, yo no me había dado cuenta que te digo esas palabras. Yo realmente no, a veces llego cansado, pero no sabía que te sentías así. Entonces, este intercambiar roles va a ayudar mucho para entender las perspectivas desde cada uno. También el poder legitimar a las partes en conflicto, el poder destacar lo positivo, las inquietudes, las motivaciones. Hay que controlar también las expresiones de sentimientos negativos. No olvidemos que cuando hablábamos del mapeo de la dinámica familiar, decíamos que cuando hacemos una entrevista, el lenguaje corporal puede decirnos mucho, solo el lenguaje corporal. Y también las expresiones que tenemos en nuestro rostro dicen mucho. Entonces, también como mediadores debemos tratar de poder controlar estas expresiones y este lenguaje corporal que a veces puede ser agresivo o puede ser irrespetuoso. El poder promover la reflexión acerca de las consecuencias de las expresiones o actos que se pueden dirigir entre las partes. A veces lo que no se genera con las palabras se genera con las expresiones. Y esto también va a tener una consecuencia que va a generar sentimientos y emociones que realmente pueden dañar al otro. Entonces, bajo este enfoque, nosotros debemos poner atención a todos estos aspectos que se deben tomar en cuenta en el proceso de mediación. Ahora, vamos a poner atención porque aquí vienen las fases del proceso de mediación familiar. Tenemos cuatro fases, pero bueno, para que no solo esté hablando la profe, vamos a ir interactuando entre todos. Hasta aquí, hasta lo que hemos visto de las ventajas, de los principios, de qué es la mediación familiar, de esta orientación cooperativa para gestionar el conflicto en este enfoque de ganar, ganar. ¿Qué les parece? ¿Creen que la mediación familiar la podríamos nosotros utilizar en el ámbito educativo? ¿Y desde qué espacio? Y a lo mejor desde sus experiencias profesionales y personales, ¿qué conflictos nosotros podríamos tratar a través de la mediación familiar? A ver, ¿qué hemos visto, qué hemos identificado de manera formal o informal en las instituciones educativas donde nosotros trabajamos? A ver, me gustaría que ustedes también vayan interactuando para que no se haga cansada la clase. A ver, ¿quién desea voluntariamente participar con esta pregunta? Con todo lo que ya hemos visto, ¿creen que podemos intervenir en los espacios educativos con la mediación familiar y qué problemas podríamos tratar o que se presentan dentro de las instituciones educativas? A ver, ¿quién desea participar o me va a tocar pedirle su participación para ir interactuando y va a ir aprendiendo? Porque siempre sus participaciones y sus reflexiones son muy importantes para todos. A ver, Dorita, buenas noches. ¿Qué piensa usted al respecto? La escuchamos. Dorita, ¿me escucha? Bueno, hasta que Dorita no, pueda responder,
Elizabeth, buenas noches. Doctora, buenas noches, compañeras. Bueno, yo creo que, digamos, dentro de las instituciones educativas sí podríamos nosotros tener, digamos, ese espacio y aplicar estas estrategias de mediación, siempre y cuando, como usted nos mencionaba, si al inicio del año lectivo nosotros proponemos, digamos, este espacio a los padres y por parte de ellos hay ese compromiso, pues, y también nosotros creamos esa empatía con ellos y esa confianza sobre todo para que ellos puedan ver en nosotros esa parte, digamos, en donde ellos ya tengan alguna dificultad y sin problema puedan acercarse y pues de esto yo creo que necesitamos mucho de la confianza de los padres, porque es difícil a veces que los papitos vengan y nos cuenten sus dificultades ya netamente hablándolo, por ejemplo, situaciones de pareja o situaciones ya un poco más complicadas. Entonces, si nosotros tal vez al inicio del año, digamos, proponemos estos espacios y generamos una confianza con los padres de familia, yo creo que con nuestra preparación, o sea, deberíamos prepararnos mucho para poder, por medio de un lenguaje apropiado y también del conocimiento ya en nosotros de cómo lidiar con las dificultades que atraviesa la familia, que nosotros las sabemos, en la mayoría son situaciones a veces, como nos mencionaba en el video también, de la infidelidad o situaciones económicos, problemas tal vez con familia que viven dentro de la misma casa y que no saben lidiar con suegros, que no pueden lidiar también con, como decía, la influencia que tiene la familia externa para con las decisiones que toman ellos como pareja. Entonces nosotros deberíamos estar preparados en todos esos ámbitos. Yo creo que como educadores lo podemos hacer. Y pues una vez que se creen estos medios, estos espacios, podríamos ayudar mucho. Yo creo que a veces cuando ya llegan a una mediación ya más al margen legal, es porque ya a veces ya no hay vuelta atrás. Entonces, si nosotros somos esos mediadores como en el antes, en donde todavía podemos nosotros ayudar, podemos buscar esa solución y evitar que se llegue a una separación, a una ruptura, yo creo que sería el éxito. O sea, no habría tantas separaciones y sobre todo tanto sufrimiento en los niños. Nosotros trabajamos, yo trabajo con niños pequeños y en verdad se ven familias destruidas por el divorcio, por la migración, y ya las personas, o sea, los padres de familia ya no creen en esa unidad de la familia, ya ellos, existen bastantes dificultades en que cada quien quiere ver o hacer lo que crea conveniente con el hijo, o sea, no hay esta comunicación, entonces se crea mucho dolor en los niños. Y creo que eso es lo que deberíamos nosotros vemos, o sea, nosotros lo vemos, yo lo veo en el diario vivir de mis alumnos, pero nosotros ahí podríamos hacer algo muy importante viendo desde la parte más humana, desde la parte más, digamos, de ayudar desde ese servicio para que esas familias no lleguen ya a la parte legal, que eso ya es un mero formalismo que las familias hacen. Pero si nosotros podemos aplicar todo lo que usted nos ha mencionado en este espacio, que me parece muy importante, también muy bonito, seríamos y ayudaríamos mucho a las familias. Entonces puede ser también un espacio o un ámbito en el que nosotros podríamos adentrarnos, aprender y también ayudar, que creo que eso sería el éxito. Y pues nosotros, bueno, yo a mí me gusta mucho pues ver cómo los niños, en verdad, cuando la familia está bien, ellos están bien, pero ya cuando empiezan a tener problemas familiares, ya los niños de por sí cambian su conducta, sus ánimos, la forma en la que aprenden. Entonces, afecta mucho y se ve mucho sufrimiento en ellos. Entonces, viéndolo yo desde mi parte humana, sí, yo diría que sería algo muy especial y muy bueno que nosotros podríamos hacer y que podríamos ayudar a muchísimas familias. Muy bien, muchas gracias, Gaby. Realmente una excelente reflexión. Creo que sería diferente si a lo mejor pudiéramos tener un profesional de la mediación familiar dentro de las instituciones educativas. Creo que eso podría remediar muchas situaciones familiares de disfunción y que atacan directamente al rendimiento académico, a la deserción
incluso a la motivación y a la autoestima de nuestros niños y adolescentes. Entonces, creo que es algo que tendríamos que analizarlo, que tendríamos que reflexionarlo y siempre también tener la oportunidad de seguir formándonos para poder tener estas herramientas y poder manejarlas dentro de las instituciones. A lo mejor no de una manera tan formal y directa, pero sí de una manera informal para poder servir y ayudar a las familias y principalmente nuestra razón de ser que son los estudiantes. Miren que yo cuando hablaba a Gaby y decía hay muchos divorcios, es cierto. De acuerdo a los últimos índices del INEC, 10 de cada parejas, de cada matrimonio que se da en nuestro país, en Ecuador, 8 se terminan divorciando. Entonces, son índices altísimos de divorcio que se da en nuestro país y que creo que se ha convertido en una problemática familiar que nos hace reflexionar, que nos llama la atención para poder entender de qué está pasando en las familias, qué es lo que está provocando que las familias se destruyan, que las familias se separen, que a lo mejor se creen nuevos tipos de familia monoparentales por esta situación del divorcio, de la separación. Yo creo que también otra de las problemáticas que se han introducido y se han adueñado de los espacios familiares, de la comunicación, de la interacción, creo que es el Internet, creo que son las TICs, las redes sociales, cómo a veces en una mesa la familia ya no se comunica. Está prendida la televisión, está prendida la radio y todos con el celular. Antes, bueno, yo recuerdo de que el internet teníamos que ir y contratar internet fuera para hacer un deber, para hacer una tarea, pero ahora ya no. Ahora todas las personas tienen internet y claro, es una herramienta tecnológica muy significativa si la sabemos utilizar del modo correcto, ¿no es cierto? Para educarnos, para aprender, para leer, a veces hasta para distraernos. Pero ¿qué pasa cuando un niño o un adolescente tiene este acceso directo sin control? Porque a veces papá y mamá pasan muy ocupado, porque llegan cansados, entonces tiene un estilo de crianza negligente, permisivo, que ya también habíamos conversado. Entonces, ¿con quién se está criando ese niño? ¿Con quién se está criando ese adolescente? Miren que muchas veces esta falta de confianza, de esta comunicación que se da entre los miembros de la familia, hace que los niños y adolescentes vayan a investigar lo que les está pasando en el Internet. ¿Y qué respuestas nos puede dar el Internet? Y si no lo buscan en el Internet, lo buscan en su grupo de pares. ¿Y qué puede aconsejar un niño a otro niño? ¿O qué puede aconsejar un adolescente a otro adolescente? O sea, la situación es bastante grave y creo que sí es necesario detenernos un ratito y el poder reflexionar primero desde nuestras familias. ¿Qué estamos haciendo desde nuestras familias? Porque también a veces es cómodo sentarnos y decir, eso pasa en la sociedad, eso pasa en las familias, eso pasa en la comunidad, pero también puede estar pasando en mi casa, también puede estar pasando en mi familia. Entonces, un educador especial debe tener siempre esa coherencia entre lo que dice y lo que hace. Yo siempre les recomiendo eso a mis estudiantes. Uno tiene que ser muy coherente entre lo que enseña, pero también con su actuar, porque eso define. No olvidemos que las acciones definen mucho más que las palabras. Entonces, creo que también podemos hacer este análisis desde nuestros espacios familiares. Nos estamos comunicando, estamos interpretando bien los sentimientos, las palabras y los silencios, porque los silencios también a veces dicen mucho, ¿sí? Los silencios de los miembros de nuestra familia cuando estamos viviendo una situación, un conflicto o una problemática, hasta dónde nos estamos involucrando en a lo mejor en familias o parejas que a lo mejor no nos corresponde. Entonces, todo esto nos permite ir analizando, ir reflexionando. Bueno, me gustaría también escuchar a alguien más para continuar con las fases de la mediación. Michelle, buenas noches. ¿Qué opina al respecto? Desde su experiencia profesional, ¿cree que es importante que la mediación familiar esté en las instituciones educativas y qué problemáticas podríamos a lo mejor trabajar en esas familias?
Buenas noches, doctora. No sé si me escucha, porque no huele mucho mi micrófono. Sí, sí, Michelle, sí la escuchamos. Ah, ya. Bueno, yo creo que sí, que esto de la mediación, la verdad es muy importante. Como decíamos antes de llegar a una discusión, más bien tratar de apaciguar las cosas y de llevarlo de mejor manera, tanto que están en medio de la pelea, están los niños, digámoslo así, o los adolescentes. Entonces, tratar de llevar de mejor manera por medio de la mediación el conflicto y llegar a un acuerdo. ¿Sí? Entonces, sería por medio de charlas a los padres de familia y poder conversar el diálogo abierto también del docente y la parte del DS en la institución. Igualmente creo yo que, por ejemplo, en esto de justo ahora que tenemos muchos casos de los niños que pasan en televisión o otras pantallas, tenemos un retraso en la parte educativa, en la parte académica. Entonces, yo creo que sí, o sea, también tenemos que tomarlo en cuenta y ponerlo como en una mediación y un conversatorio con padres de familia para lograr su apoyo. Porque hay veces de que los papis, o sea, como que no aceptan o a veces no aceptan también que los niños tienen alguna dificultad. Entonces, no, o sea, tratar de la mejor manera, porque ellos están en negación, y tratar en un medio de un conversatorio poderles hacer entender y que puedan sobrellevar las cosas dentro de la familia. Perfecto, muchas gracias, Michelle. Michelle nos dice algo muy importante. A veces que la familia puede entender cuál es la situación. Lo que decíamos que uno de los principios claves de la mediación es de que la familia puede entender y comprender cuál es su problemática y a partir de ello partir con acuerdos y compromisos entre las partes para que esta problemática o este conflicto se convierta en una solución. Y con esta cooperación, ¿no? De ganar, ganar, siempre con este enfoque de que todos van a ganar. Entonces, a veces los papitos no se están dando cuenta de que han dejado las puertas abiertas, las ventanas abiertas para que lleguen las redes sociales, para que llegue el internet y que muchos niños y adolescentes no están teniendo el control adecuado o necesario para saber qué están viendo. Miren que algunas investigaciones psicológicas desde el aspecto psicológico dice que el mirar una hora de noticias, y a veces lo hacemos nosotros como adultos, ¿no es cierto? Porque queremos saber qué está pasando en el país y bueno, y tantas situaciones que se presentan a diario, y no nos damos cuenta que cuando prendemos la televisión y ponemos esa hora de noticias, ¿qué es lo que vemos en las noticias? Vemos sicariato, vemos drogas, vemos muertes, vemos corrupción, en fin, son tantas situaciones que no todas son buenas. Casi el 80% de las noticias nos traen información negativa. Y es por eso que una hora de noticias equivale a 60.000 imágenes de violencia para el inconsciente. Miren, para mí es un dato muy interesante y muy importante porque a veces decimos, ¿por qué estoy tan agresivo? ¿Por qué estoy con mal carácter? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué estoy un poco ansioso? Es porque también todo lo que vemos, todo lo que entra por nuestros ojitos, por nuestros oídos, realmente van al inconsciente y de alguna manera afectan, nos afectan psicológicamente, emocionalmente. Y si lo estamos viendo con niños y con adolescentes, de manera indirecta estamos también lastimando ese inconsciente. A veces, bueno, yo también tuve la oportunidad de trabajar en una escuelita y había niños muy agresivos y muy violentos. Entonces yo a veces hablaba con los papitos y les decía, su hijo es muy agresivo. Y uno como docente, ¿qué es lo primero que piensa? Es que lo que pasa es que él está replicando conductas aprendidas de casa aquí en la escuelita. Y muchas familias, muchas mamás y papás muy preocupados decían, no sé por qué mi hijo es así. Realmente en casa no somos así, somos muy afectivos, nos llevamos muy bien como pareja. No sé de dónde lo está aprendiendo. Nosotros vuelta pensamos que lo está aprendiendo de acá desde la escuela. Pero papito y mamita no se da cuenta que ese niño pasa 2, 3 horas frente a un videojuego donde se matan o que incluso hasta hablan malas palabras o ese niño pasa viendo, no sé, dibujos animados que no son los correctos o escuchando música que no es la correcta o en el internet o bueno.
navegando por espacios que no son los adecuados, o papá y mamá pasan viendo novelas, series que son cargadas de violencia, cargadas de ficción, y que no se dan cuenta, valga la redundancia, de que esto puede estar afectando directamente al inconsciente de sus hijos, al consciente de sus hijos, a que aprendan conductas inadecuadas, a que se genere esta violencia, esta agresividad y sobre todo que no solo afecta a los hijos, también nos afecta a nosotros como adultos. Entonces, somos muy responsables como adultos, como padres, como docentes, de poder orientar sobre estas situaciones. ¿Qué es lo que escucho? ¿Qué es lo que veo? De qué me estoy alimentando todos los días desde las TICs? ¿Las estoy utilizando de forma correcta o incorrecta? También hay algunas investigaciones que dicen que desde que aparecieron estas redes sociales, se ha provocado muchos temas de infidelidad. ¿Sí? De que me reencontré con mi ex de hace tantos años, que me reencontré con mi amiga de no sé cuántos años. Hay investigaciones que muestran eso, que esa es una de las causas y uno de los factores de riesgos de los divorcios y de las separaciones. Entonces, creo que es importante, trascendental, que nos detengamos un poquito a reflexionar cómo estamos utilizando estas TICs dentro de las casas, dentro de la familia, cómo estamos gestionando nuestras emociones, cómo estamos manejando el uso del Internet en nuestros niños y adolescentes. Y sobre todo, pues que esto se puede convertir en una barrera de la comunicación y que a lo largo del tiempo se puede convertir en un conflicto en la dinámica familiar. Ujú. Bueno, ya con todo lo que hemos conversado y hemos reflexionado y entendiendo un poquito acerca de esta herramienta para solucionar conflictos familiares que es la mediación, ahora sí vamos a hablar de cuáles son las fases que nos van a permitir mediar. Las partes cuando ya han sido informadas y han decidido iniciar y gestionar su conflicto a través de la mediación familiar, es decir, ellos nos han dicho, estamos aquí porque queremos mejorar, porque tenemos un interés común, porque queremos solucionar el conflicto que estamos viviendo, estamos de manera voluntaria, entonces vamos a empezar a aplicar estas fases. La fase de recepción e inicio de la mediación, la fase de recogida de información, la fase de negociación y la fase de acuerdos y finalización. Ya, vamos a entender cada una de estas fases. La primera fase. Esta primera fase se la reconoce como el proceso de mediación, de recepción e inicio de la mediación. Es decir, en esta fase, nosotros los mediadores vamos a preparar la reunión, vamos a crear un clima favorable, confortable, armónico. En ese espacio donde se hace la mediación, ya habíamos conversado también en clases anteriores que deben ser espacios que no tengan distractores, espacios donde no se den interrupciones, espacios que estén organizados, que estén limpios, que sean ambientes armónicos, con luz natural, sin tantas plásticos o incluso mucha luz artificial, porque esto provoca iones positivos que generan ansiedad. Entonces, ya teniendo este clima confortable, es un inicio para empezar a mediar. También se debe dejar que espontáneamente se sienta cada parte donde quiera, es decir, cuando lleguen, cada uno se va a sentar donde desee. Y esto ya nosotros nos da a conocer y nos da una información privilegiada de cómo se van a disponer frente a la mediación. Si se van a sentar juntos, si se van a sentar separados, si van a alejarse, si van a acercarse. Es decir, ya de manera inconsciente nos están dando una información importante, esa pareja o esa familia. O incluso cuando hay alianzas o cuando hay algún aspecto relacional de los participantes de la familia, es decir, cuando la hija se sienta cerca de mamá y se separa del papá, o se sienta cerca de papá y se separa de la mamá, entonces ya vemos que por ahí hay una alianza, ¿verdad? Entonces es una información muy significativa. También en esta primera fase vamos a informar acerca de los principios de la mediación. Ya vimos cuáles eran los principios, ¿no es cierto? Que estén de manera
voluntaria, les vamos a decir que toda la información que se trate durante la mediación es confidencial, de que siempre el interés va a estar dirigido hacia los menores, principalmente si son niños o adolescentes, de que nosotros vamos a estar en una posición neutral e imparcial y que simplemente vamos a guiar la mediación, pero quienes van a terminar decidiendo y llegando a los acuerdos son la familia o la pareja, quienes están asistiendo a la mediación. En esta fase también vamos a informar acerca de los principios y reglas de la mediación, ¿ya? Decíamos que vamos a decir, para poder mediar su problemática necesitamos 5 sesiones, que se van a dar 2 sesiones por semana o se va a dar una sesión por semana. Necesitamos que sean puntuales al momento de venir. Necesitamos de que puedan llegar hasta el final del proceso, de que al final vamos a llegar a un contrato de contingencias en donde cada uno va a llegar a acuerdos y compromisos que tiene que cumplir a corto y largo plazo. Es decir, todo lo que necesitemos informar para que la familia sepa qué reglas se van a llevar dentro de la mediación. También en este espacio podemos decir los turnos para hablar, que mientras el uno habla, el otro no puede interrumpir. De los tiempos para hablar, porque a veces también hay familias que tienden a monopolizar la comunicación, entonces solo uno quiere hablar y no le deja hablar al otro o habla demasiado o le da muchísimas vueltas a lo que está diciendo. Entonces, aquí también vamos a decir que van a tener tiempos para poder expresarse. También que no lo van a hacer en voz alta, no va a haber gritos, no va a haber malas palabras, se va a generar espacios de respeto y los acuerdos y compromisos que se van a llevar van a ser a largo plazo y tienen que ser cumplidos por cada parte. También se debe estructurar el proceso de mediación, la agenda, la duración de las sesiones, el honorario, cuánto va a costar cada sesión, el periodo, que ya les decía que puede ser una vez a la semana, 2 veces a la semana, quién va a asistir a las sesiones. Creo que eso también depende mucho de la problemática y de las necesidades y también de las facilidades que tenga la familia o la pareja que está asistiendo a este proceso de mediación. Ujú. Ya. Por lo general, siempre una sesión de mediación dura 45 minutos. En esta fase de recogida de información, que ya es la segunda fase, entonces ya pasamos la primera fase. ¿Cuál era? La fase de recepción e inicio de la mediación, que también se la puede conocer como la fase de encuadre. En esta segunda fase vamos a recoger información. Entonces, aquí hay un ejemplo de presentación. Ya, de acuerdo al libro de la mediación en conflictos familiares de Eduardo José Cárdenas, que también ustedes lo pueden leer y pueden hacer una ampliación bibliográfica, eh, una vez que todos estén sentados en la mediación, se puede comenzar la sesión de 2 formas. La primera forma es donde el mediador puede introducir el tema, ¿sí? Y la segunda forma es cuando el mediador solicita a las partes que comiencen a presentar el conflicto. Entonces, porque ya cada uno, como les decía, desde su perspectiva, va a mencionar y va a compartirnos cómo lo está viendo al conflicto, cómo lo está viendo al problema. Entonces, cada uno desde su perspectiva y desde su sentir va a informar. Igual les vamos a dar tiempo para que cada uno pueda hablarlo y pueda comunicar. Entonces, tenemos estas 2 formas cuando vayamos a recoger información. O nosotros introducimos el tema entendiendo un poquito de los antecedentes de por qué están ahí, cuál es el motivo de consulta. Y el segundo es en donde cada uno habla y da a conocer la situación. Esta toma de contacto debe romper el hielo y debe predisponer a que las partes puedan participar, normalizando lo natural de la dificultad de resolver conflictos que se han dado en el seno de la familia. Entonces, sí, a lo mejor muchas de las partes o de los integrantes de una familia pueden llegar en una situación de mutismo, en donde no quieren hablar, no quieren decir nada, pero nosotros debemos transformar ese mutismo en esta comunicación, en esta confianza, en este rapport, para que ellos puedan tener esa facilidad de contarnos, de desahogarse y decirnos lo que están viviendo. En esta fase, el mediador también va a obtener alguna información dispersa y alguna información incluso ambigua
de la situación conflictiva, pero lo importante es cómo van a iniciar las partes su comunicación y para ello el mediador va a introducir las reglas del juego. Entonces, ¿cuáles son las reglas del juego para poder recoger esta información? Turnos de la palabra, en donde vamos a dar turnos y vamos a dar tiempos. Vamos a evitar expresiones negativas, resaltando siempre lo positivo, es decir, que las personas que forman parte de la mediación deben controlar mucho las expresiones de su rostro y también su lenguaje corporal, que a veces están como fruncidos, como que están enojados, como que quieren irse, como que se tapan los oídos y no quieren escuchar. Entonces, esas expresiones o ese lenguaje corporal lo vamos a evitar. Todo lo que sea negativo lo vamos a evitar. Vamos a fomentar un clima adecuado para la comunicación. Ya les había mencionado antes. ¿Qué es lo que lleva a muchas familias y a muchas parejas a querer separarse o estar en esta disfuncionalidad? Es la falta de comunicación. La comunicación realmente es clave en toda relación personal, social, familiar, profesional. El tener una buena comunicación realmente nos evitaría muchas situaciones de conflicto. Entonces, lo que vamos a fomentar es de que esa pareja que incluso ha tenido un quiebre en su relación intrafamiliar, ya no se hablan un mes, ya no se hablan un año, no se hablan días, están durmiendo en cuartos separados. Entonces, en esa situación de quiebre que se ha dado por esta falta de comunicación, vamos a fomentarla, ¿sí? Para que puedan hacerlo a través del proceso de mediación. Vamos a orientar el problema de la forma más objetiva posible, ¿sí? Porque muchas familias le dan la vuelta a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo y nos cuentan una y otra vez lo mismo y lo mismo. Entonces nosotros tenemos que tratar de que sea más objetiva la información que nos están dando. Evitar que una de las partes colonice el discurso. Esto es la posibilidad de ser un caucus, que también se conoce como el monopolizar la comunicación o la conversación. Entonces, si una persona quiere solo esa persona hablar, nosotros vamos a poner esta regla en donde todas las partes van a hablar y todas las partes se van a comunicar respetándose la una a la otra. Por último, también se resume lo dicho hasta el momento por las partes, en donde vamos a resaltar los puntos de vista y los puntos en común. ¿Se acuerdan que decíamos que es importante entre las ventajas y los objetivos de la mediación de que haya un punto en común? Algo que las dos partes necesiten. Y si van a mediación es porque lo necesitan y porque quieren llegar a ese punto en común. Y algunos dicen, yo no quiero que mis hijos sufran. Dice el esposo, dice la esposa, son puntos en común. Entonces, si no quieren que sus hijos sufran, vamos a llegar a un acuerdo. Y no abusar de palabras como problema, conflicto, y más hablar de soluciones que hasta ahora no han deseado y que se puede resaltar lo positivo de las propuestas que tenga cada parte. Ujú. En esta fase de recogida de información, podemos hacerlo también con algunas tareas para poder recolectar la información necesaria sobre la problemática y luego poder intervenir. Y esto lo podemos hacer pasando la palabra a todas las partes, cuidar la eficacia de las preguntas, evitar que una de las partes colonice el discurso. También ejercer un filtro identificando lo relevante y desestimando la información trivial. Y esto lo podemos hacer a través de preguntas que sean dadas de forma adecuada. Entonces, si ya vamos viendo que hay información irrelevante, información que realmente no me contribuye a identificar y considerar la problemática o el punto en común de esa pareja o de esa familia, yo la tengo que ir desestimando como mediador, ¿sí? Y solo voy a ir resaltando lo que sí considero que es importante. También se va a decidir la conveniencia de realizar reuniones privadas en casos de que se considere oportuno. Es decir, si a lo mejor necesito tener una reunión por separado, porque veo que la comunicación no fluye, porque veo que se generan expresiones negativas, están empezando a faltar el respeto, no se dejan a lo mejor intervenir el uno con el otro. Entonces, si veo que a lo mejor no lo puedo llevar en pareja o en familia, lo puedo hacer de manera individual. Y luego, cuando yo considero oportuno, puedo ya llamar a una reunión grupal.
También se pueden cuestionar las posibles incongruencias en las narrativas presentadas por las partes. No olvidemos que estamos en la fase de recogida de información. Entonces, puedo llevar estas tareas para ir analizando también los puntos en común, los puntos contradictorios de cómo se están comunicando y cómo se están expresando. Ya, en esta recogida de información, vuelvo a recalcar, estimados maestrantes, así digan, la profe siempre nos dice, pero creo que para mí es significativo el poder recalcar porque yo quiero que hagan un buen trabajo ya en estos espacios de intervención de familia, es de que por favor recurran a todas las herramientas y los instrumentos que están en el libro Mirar la Familia y que ahí están de mapeo familiar. Ahí hay fichas personales, hay cuestionarios. Hay el ecomapa, el Apgar familiar, hay una ficha de síntesis, tienen el familiograma, es decir, tienen algunas herramientas que podemos también utilizar y que pueden ayudarnos a poder recoger esta información, ¿sí? Incluso en ese de cuestionario, en esa herramienta de cuestionario, ahí tienen muchas preguntas, preguntas del ámbito familiar, del ámbito laboral, del ámbito de compartir, del ámbito afectivo, del ámbito, ¿cómo es?, del ocio y el tiempo libre, que nos pueden dar mucha información sobre cuál es la problemática y la situación de la familia y que nosotros podríamos incluso elegir algunas de esas preguntas para trabajarlas con los integrantes de la familia en este proceso de mediación. Ujú. Ya. Vamos a la tercera fase. La tercera fase ya es la negociación. A ver, ya en la primera fase decíamos que en esta primera fase recibimos e iniciamos la mediación, que es la fase de encuadre. En la segunda fase recogemos la información y en esta tercera fase ya empezamos a negociar. Entonces, cuando vamos a negociar, porque decíamos que la mediación puede ser sinónimo de negociación, es el poder identificar los puntos e intereses comunes para poder diseñar una estrategia de partida. A ver, el interés común es que sus hijos no sufran. El interés común es no divorciarse. El interés común es el amor mutuo. Entonces, vamos identificando y le vamos haciendo saber a esa familia o esa pareja de cómo nosotros lo estamos interpretando. También vamos a establecer una secuencia temporal de los temas a tratar en razón de su importancia y también el nivel de tensión que puede ejercer en las partes. A lo mejor si hay alguna situación que se está presentando en la pareja o en la familia, la vamos a poner en una secuencia eh, del más importante al menos importante, ¿sí? Para poder tratarla. Vamos a dirigir la mirada hacia el futuro para favorecer el cambio y la creación de un ambiente de esperanza. Muchas familias ya llegan con muchas desilusiones, incluso ya con la decisión de querer divorciarse. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a través de la mediación? Es no. Favorecer este cambio, el que puedan tener otra mirada de decir, no, vamos a poder salir adelante, vamos a poder solucionar este conflicto por nuestros hijos, por nuestro amor mutuo, por nuestra dignidad, por nuestro matrimonio. Bueno, en fin, que lo puedan ver como en un ambiente de esperanza, como dice aquí. El legitimar a las partes facilitando el reconocimiento mutuo y la aceptación de intereses, posiciones y sentimientos del otro. Ya les había hablado de esa técnica role-playing, en donde van a poder sentir lo que el otro siente frente a la problemática que están viviendo. Ser agente de realidad, desanimando las propuestas excesivas o imposibles, porque también pueden llegar a acuerdos en donde sean excesivos o imposibles de hacer, ¿no? Algunos pueden llegar incluso hasta un interés económico. Es decir, ya, yo me voy a portar bien, yo voy a hacer esto, yo voy a estudiar, digamos que sea en el caso de un hijo, de un adolescente, yo voy a estudiar, pero si tú me compras un carro. O voy a estudiar y voy a sacar buenas calificaciones o voy a tener buenas conductas, pero si tú me compras una moto. Entonces, miren, a veces hay situaciones que son excesivas o imposibles de cumplir, primero porque a lo mejor esa familia no tiene la economía para darle eso a su hijo, o segundo porque no es la forma. Entonces, creo que ahí, si vemos que hay situaciones así, nosotros estas propuestas pues no las podemos considerar. También vamos a fomentar la creatividad en la búsqueda de soluciones.
vamos a ayudar a examinar la situación desde distintos ángulos. Podemos también utilizar algunas estrategias como la lluvia de ideas o también tareas para casa, como el autorregistro. También lo encuentran en el libro de orientación familiar. El autorregistro es el que la familia, cada uno de manera individual, pueda decir, frente a tal situación, me sentí así, o me vino tal pensamiento y me vino tal sentimiento, o cómo actué frente a la situación, grité, lloré, me quedé en silencio. Entonces también se puede llevar un autorregistro para que cuando vayan a la sesión de mediación familiar, cada uno lo pueda leer y pueda entender cómo se sintió el otro o cómo actuó frente a cada situación. Y que incluso al inicio podemos ver en este autorregistro de que van a ser reacciones más agresivas, más violentas, pero mientras se van dando las sesiones de mediación y vamos fomentando esa comunicación, este trabajo colaborativo, cooperativo, donde vamos a ganar ambas partes, donde vamos a llegar a una solución, creo que ese autorregistro va a ir disminuyendo esas situaciones de conflicto y de sentimientos de desesperanza o incluso de ansiedad, de depresión, de distimia. Ujú. También vamos a subrayar ante las partes los puntos de acuerdo parcial, si es que los hubiera. Vamos a recalcarlos como logros. Si ya en la mediación, en la segunda, tercera, cuarta sesión, ya van llegando a acuerdos parciales entre las partes, pues eso ya es un logro, ¿sí? Porque si no se hablaban ya un mes, no se hablaban un año, imagínense ya llegar a un acuerdo en mediación. Eso ya es un logro en la mediación. Vamos a redireccionar las negociaciones cuando se encuentren en un punto muerto, es decir, cuando tengan una postura firme y asertiva. Entonces ahí sí podemos utilizar la reformulación positiva, el empoderamiento de las partes. Es decir, vamos a ver la situación que está desde un enfoque negativo, desde una perspectiva negativa, donde ambas partes dicen, no, no lo vamos a poder solucionar, no, yo no estoy de acuerdo, no, yo no me voy a comprometer. Si hay una situación así, ya hablamos de un punto muerto, ¿sí? Pero lo que nosotros tenemos que hacer es buscar la forma a través de nuestro diálogo, nuestras palabras, el llegar a esa familia y reformularlo de una forma positiva. Entonces, llegar a que ellos tomen conciencia de qué está provocando esa situación. A ver, ese comportamiento, ¿qué le está provocando a usted a nivel personal y qué está provocando con su familia? También algunas investigaciones psicológicas nos dicen que cuando hay un problema familiar, por ejemplo, hoy me levanté, peleé con mi esposo, afecta mi mal humor y mi estado de ánimo a 40 personas de mi alrededor. Y dicen a 40, ¿por qué? Claro, porque llego a clases, llego de mal humor, si soy docente, porque también puedo llegar y portarme inadecuadamente con mis compañeros de trabajo. Porque a lo mejor voy en el carro y voy pitando a todo el mundo y diciendo que se muevan. Entonces, miren, hasta 40 personas de nuestro alrededor podemos afectar cuando a lo mejor no estamos con el mejor estado de ánimo. Entonces, son situaciones que hay que considerarlas y saber que también podemos provocar incluso daño, no solo a las personas que están dentro de nuestro vínculo familiar, sino también a las personas externas. Ya, y finalmente vamos a la cuarta fase, que es la fase de los acuerdos. En esta fase es donde ya empezamos a evaluar junto a las partes las posibles inconsistencias en los acuerdos y si pueden ser mantenibles en el tiempo. Casi siempre en mediación familiar podemos poner, por ejemplo, lo que les decía, a mí me ha servido muchísimo el contrato de contingencias y en ese contrato de contingencias establecemos tiempos. Entonces, a lo mejor si llegamos a un acuerdo, podemos hacerlo primero a corto plazo para ver cómo nos va. Entonces, ese acuerdo vamos a ponerlo al mes. Vamos a ver cómo nos va durante este mes, luego de un mes regresan y vamos a ver cómo les ha ido, si han cumplido y cuáles van a ser también, eh, no sé, las cosas que los motiven a continuar en ese proceso. Entonces, lo podemos hacer al mes, luego lo podemos hacer a los 3 meses, luego a los 6 meses, luego al año, o incluso se puede ir mejorando el acuerdo entre las partes.
También se van a elaborar y se van a redactar los acuerdos. No olvidemos que los acuerdos deben ser voluntarios y tienen que ser dados de ambas partes. Si nosotros consideramos de que es necesario derivar esa familia o ese caso o esa pareja a otro profesional, lo vamos a hacer cuando la mediación no sea posible. Nos damos cuenta que ya hemos pasado por todas las etapas y realmente la familia no quiere mediar. La familia, la pareja no quiere ceder o una de las partes no quiere ceder. Entonces, si ya vemos que la mediación no se da, entonces debemos derivar a otro profesional, como es el psicólogo principalmente, para que pueda trabajar en esta situación. También debemos establecer un seguimiento en el futuro, es decir, que no es que les vamos a decir, bueno, ya mediaron, llegaron a acuerdos, no nos vemos más. No, podemos dejar las puertas abiertas para que esa familia o esa pareja, como les digo, lleguen después de un mes, después de 3 meses, de 6 meses, de un año, para nosotros también ir acompañándoles en ese proceso o incluso ir reforzando, fortaleciendo esos acuerdos a los que han llegado en la familia, ¿sí? Y también algo que es bastante relevante es de que los acuerdos deben ser siempre acompañados de un compromiso, ¿no es cierto? Yo llego a este acuerdo y mi compromiso es tal. Voy a hacer esto, a lo mejor voy a cambiar mis malas palabras, la forma en cómo me expreso, ya no voy a alzar la voz, voy a dejar de ir mucho con mis amigos, voy a pasar más tiempo en familia, cuando vayamos a comer vamos a dejar el celular a un lado. Entonces, todos esos acuerdos, aunque parezcan muy pequeñitos, pero realmente son muy importantes y son claves dentro de la dinámica familiar. Ahora, para nosotros poder mediar, podemos utilizar algunas herramientas. Decíamos que cuando recogemos información, podemos hacerlo a través de preguntas, ¿no es cierto? Entonces, las preguntas son una técnica por excelencia del mediador y no sirve tan solo para obtener información de datos, sino que también nos brinda la oportunidad de provocar cambios reflexivos en los puntos de vista divergentes y en el fomento de ideas creativas para resolver los conflictos entre las partes. Entonces, estas preguntas pueden ser abiertas, cerradas, estratégicas y circulares. Las preguntas abiertas nos sirven mucho en la mediación para poder generar datos. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer estas preguntas como mediador? Puedo decir, me gustaría saber qué piensa usted de, cómo se siente cuando, qué me puede contar acerca de. Entonces, miren, son preguntas abiertas que me pueden dar información relevante para entender el caso. Las preguntas cerradas se convierten en un complemento de las preguntas abiertas, que también me va a permitir corroborar la información que voy obteniendo en el proceso. Entonces, ¿en qué año se mudó de casa? ¿Cuánto tiempo hace que trabaja ahí? ¿Ya? Entonces, voy complementando con estas preguntas cerradas las preguntas abiertas que utilicé. Las preguntas estratégicas son las que facilitan la tarea de establecer y corroborar una línea de trabajo y permiten también al mediador, acorde con las necesidades e intereses de las partes, el poder ir recogiendo información. Estratégicas es de que si yo sé que hay una situación de violencia psicológica, por ejemplo, yo tengo que hacer preguntas dirigidas hacia allá. Si sé que hay una situación de falta de comunicación, las preguntas van para allá. Si sé que hay una situación de infidelidad, desconfianza o irrespeto, las preguntas van para allá. Entonces yo ya puedo escoger preguntas de acuerdo a las necesidades y los intereses de la familia o de la pareja. Cuando hablamos de las preguntas circulares, son las que nos ayudan a construir nuevos escenarios a partir de ponernos en el lugar del otro. Y aquí es lo que decíamos, la empatía o el role playing. Entonces, las preguntas pueden ir direccionadas de esta forma. ¿Qué pensaría usted que ella pensaría así? ¿Qué piensa usted que ella sentiría así? ¿Qué piensa usted que ella haría así? ¿Qué piensa usted que ella diría así? Entonces, miren, como que logra este escenario de colocarme en los zapatos de ella o de él para poder entender la situación y verlo, analizarlo, interpretarlo desde esta perspectiva personal. Estas preguntas también permiten abrir perspectivas para posibilitar la construcción de una historia alternativa
al desestabilizar las verdades relativas de los discursos cerrados de las partes. Entonces, nos permite interpretar el sentimiento, el pensamiento y el silencio del otro a través de estas preguntas circulares. Hablábamos también que una de las herramientas que podemos utilizar al momento de negociar es la connotación positiva. Entonces, esta es una cualidad positiva que se le da a los hechos o acciones de las personas que se han formulado de una forma negativa. ¿Se acuerdan que les decía, si hay una persona que está cerrada, que no quiere negociar, que no quiere llegar a acuerdos, entonces podemos hacer una reformulación positiva o una connotación positiva? Aquí vamos a legitimar a las partes ofreciéndoles la oportunidad de encontrar puntos de unión entre ellos y sacándolos de los posicionamientos que obstaculizan la cooperación. Entonces, aquí hay un ejemplo que les voy a dar lectura para que ustedes puedan entender cómo se lleva esta técnica de connotación positiva. A. Nuestro hijo adolescente necesita límites y ella no se les pone. No se los pone. Le deja hacer todo lo que quiere. Está sobreprotegido. Eso dice el esposo. A es el esposo y B es la esposa. B. Eso no es cierto. Lo que pasa es que está en una edad en la que necesita espacio y no tanto control. Su padre es un controlador, dice ella. El mediador, ¿qué es lo que va a decir? Miren, ya cada uno dijo su sentir, ¿sí? Él la está culpando a ella porque le dice, es que ella no le pone los límites, lo está sobreprotegiendo. Y ella, vuelta, lo ataca a su esposo y le dice, no, tú eres el culpable. ¿Por qué? Porque tú le estás siendo muy controlador y eso le está afectando. Ahora, ¿qué va a decir el mediador a través de la connotación positiva? El mediador va a decir lo siguiente. Es muy notable lo preocupados que están por su hijo. No están muy de acuerdo en cómo actúa cada uno, pero cada uno de ustedes está convencido de hacerlo mejor. Las diferencias otorgan a su hijo crecimiento en la manera de ver las cosas, pero es importante que dejen de ver sus diferencias y toleren su diversidad de criterios. ¿Cuáles serían, según ustedes, los puntos en los que sería conveniente ponerse de acuerdo para que a pesar de esas diferencias, el discurso sea coherente ante su hijo? Entonces, sí se dan cuenta con este ejemplo cómo lo negativo que ellos remarcan en su conversación, el mediador lo hace positivo. Entonces, sí, están preocupados, eso es positivo. Quieren que su hijo esté bien, eso es positivo, pero lleguemos a un acuerdo, a un solo criterio para que la autoridad sea y el discurso sea coherente frente a su hijo. Entonces, esa es la connotación positiva. Otra herramienta también es la confrontación. ¿A qué se refiere la confrontación? Esta la usamos para lograr que una de las partes cambie de conducta y que esta, siendo destructiva, esta conducta puede llegar a ser destructiva en el proceso de la mediación. Entonces aquí podemos utilizar una secuencia que dice cuándo, yo, por qué, en donde incluye una conducta, incluye una reacción y el por qué se da esta reacción. Entonces, en esta confrontación, eh, cada uno debe explicar cómo actúa, por qué lo hace y cuándo lo hace, ¿cierto? Para que el otro también lo pueda comprender. Algunas frases que podemos denotar en la confrontación es que nos pueden decir cuando estamos haciendo mediación es, usted no sabe lo que le estoy hablando. Desde luego, no aportas nada y aquí estoy perdiendo el tiempo. Usted no tiene ni idea. Estas frases de confrontación las podemos llegar a tener en un proceso de mediación. Entonces, un ejemplo de respuesta a la confrontación también puede ser cuando usted me grita, me altero porque siento que me está faltando el respeto. Esto también lo podemos decir nosotros como mediadores. Y ahí estamos utilizando la secuencia cuándo, yo y por qué. Esta es una respuesta que no agrede a la otra persona, pero sí puede evitar un enfrentamiento. Y eso también tenemos que ser conscientes que en mediación se pueden provocar estos enfrentamientos y hay que saber manejarlos y controlarlos. Otra herramienta es sintetizar o resumir, es decir, llegar a una conclusión.
¿sí? Para finalizar las sesiones que vamos a llevar a cabo durante el proceso de mediación, siempre la vamos a llegar con una síntesis o un resumen. En este resumen vamos a poner énfasis en todo lo que se ha trabajado hasta el momento, vamos a resaltar los acuerdos, los avances logrados y también es un recurso muy útil cuando las partes se han enfrascado en una discusión y con esa técnica vamos a recobrar el control de la sesión, ¿sí? Porque a lo mejor se van a enfrascar en un tema que incluso hasta puede ser irrelevante dentro de la mediación. Pero nosotros podemos hacer uso de este resumen y de esta síntesis como para poder recobrar la sesión y poder irnos ya hacia lo relevante. Y creo que siempre es importante hacerlo cuando se termina una sesión y también lo que esperamos para la siguiente sesión, cada vez que termina la sesión de mediación. La escucha activa es otra herramienta para la mediación. Principalmente es una técnica de la comunicación, porque decimos que en muchas familias la disfunción familiar siempre se provoca por la falta de comunicación. Entonces, la escucha activa, que hemos conversado también en algunas clases, consiste en mirar a la persona a los ojos, el mostrar el interés, el adoptar una postura ligeramente inclinada hacia ella para que vea que estamos poniendo el interés a lo que dice, que nos interesa lo que está mencionando, su sentir, su emoción, el devolver expresiones que le demuestren que está siendo escuchada, y ya sea a través del lenguaje corporal, de expresiones, de gestos o también de palabras, el no interrumpir, el pedir también una aclaración mediante preguntas breves, ya veíamos los diferentes tipos de preguntas que podemos utilizar, y el mediador habla poco, habla lo suficiente, pero sí también permite orientar y guiar la situación que se está dando. Ahora, ¿cuándo no mediar? ¿Cuándo nosotros no podemos mediar? Primero, cuando hay alguna de las partes que está bajo una gran presión emocional. Y esta presión emocional hace que a lo mejor no se encuentre en esa estabilidad emocional o psicológica para mediar. Entonces, si ya nos damos cuenta de esa situación, no podemos mediar. Cuando no es posible llegar a un diálogo racional, en donde las partes también tienen que aceptar voluntariamente el proceso. Si no se puede dar este diálogo, hay violencia, hay confrontación, se provoca miedo el uno al otro, hay faltas de respeto, no podemos mediar, debemos terminar con la sesión y no podemos seguir haciéndolo. Y como ya dije antes, tiene que ser voluntario. También como sustituto del ejercicio legítimo de la autoridad, cuando se ha transgredido una norma consensuada o se ha cometido agresiones, se debe censurar la acción y no se recomienda utilizar la mediación inmediatamente, aunque sí puede ser útil luego o después. Esto solo se hace una vez que la persona que ha agredido ha reconocido el daño. Entonces, si digamos se dio una situación de violencia, de golpes, de insultos, de atemorizar al otro, les decía, no podemos continuar con la mediación. A lo mejor, si ya vemos que después de algún tiempo la familia o la pareja vuelve voluntariamente y la persona que provocó este daño reconoce su error y quiere cambiar, a lo mejor podemos considerarlo. Y evitar cuando hay un desequilibrio de poder. La mediación es efectiva en parte porque tiende a equilibrar las diferencias de poder. A veces en las parejas, en las familias, hay este desequilibrio de poder y este desequilibrio de poder a veces se da por la autoridad jerárquica que ejercen dentro de la familia, dentro del hogar, y que esta jerarquía de alguna manera puede verse influenciada por el trabajo, puede verse influenciada por el dinero, y eso hace que se desequilibre y crea esta indefensión aprendida, que es un trastorno del estado de ánimo y que incluso puede estar vinculada con una depresión, con una ansiedad, con una distimia, un trastorno mixto. Entonces hay que tener en cuenta eso. Si vemos eso, deberíamos también derivar al psicólogo o al psiquiatra para que pueda ser tratado por estos especialistas. Y finalmente, queridos maestrantes, la familia es amor en estado puro. Realmente es así. La familia es lo más importante. Es donde empieza y termina todo. Es el inicio de nuestra vida y el fin de la misma. Entonces, qué importante que es trabajar con la familia, qué importante es hablar de familia,
qué necesario es detenernos un momento a reflexionar qué estamos haciendo también en nuestras familias, porque no es solo las familias con las que vamos a intervenir y tratar en nuestros espacios laborales como educadores especiales, sino también el que estos aprendizajes, estos contenidos nos sirvan también para aplicarlo desde nuestra experiencia de vida, que es en nuestros hogares y en nuestra familia. Como ya les he dicho durante algunas ocasiones, no podemos cambiar el mundo, no tenemos el poder de cambiar el mundo, pero sí tenemos el poder de empezar a cambiar los contextos o los espacios en los que nosotros nos desenvolvemos. ¿Y qué mejor hacerlo desde ese espacio tan hermoso, tan lindo, tan importante y trascendental como es la familia? Eso. Finalmente, queridos maestrantes, creo que esos han sido los contenidos más relevantes acerca de la mediación familiar. Les invito a que puedan hacer ampliaciones bibliográficas acerca de esta categoría, de esta herramienta, de esta estrategia que podemos utilizar desde el ámbito educativo, social, para trabajar con las familias o incluso si desean aprender mucho más, especializarse en ese tema, que es muy, muy, muy significativo dentro de la comunidad. Y finalmente, recordarles, queridos maestrantes, que voy a, ay, se me fue, voy a compartir, recordarles que tenemos las actividades planificadas para la asignatura. Algunos me habían pedido un poquito más de tiempo para poder culminarlas. Yo ya les había explicado en el grupo de WhatsApp que mi asignatura culmina el día 2 de febrero, entonces yo ya no tengo acceso luego del 2 de febrero a nada, por lo que todas las actividades académicas deben terminarse hasta esta fecha. Ya en las clases anteriores les he explicado acerca de la actividad académica del foro y también del trabajo de aprendizaje práctico experimental que está abierto en la plataforma ELSA hasta el día 2 de febrero. Que les amplíe el tiempo para que tengan un poquito más de tiempos para poder cumplir con estas actividades. Y también tenemos pendiente la actividad de aprendizaje autónomo, que es desarrollar un ensayo académico. Para eso vamos a leer los textos básicos de la asignatura. Luego vamos a ver el video que ha sido propuesto en esta actividad. El video se llama El rol de la familia en la inclusión, de la doctora Verónica Kalasic. Con este video ustedes van a tener algunas ideas significativas, algunas ideas claves del rol de la familia en la inclusión y también pues pueden buscar algunas fuentes bibliográficas para ampliar este conocimiento. Luego en la fase 2, con toda la información seleccionada, van a hacer una reflexión crítica con el tema propuesto por la docente. En la fase 3 van a considerar la siguiente estructura para presentar su tarea. Primero, la portada, ya saben, la carátula. Segundo, hacer una introducción del tema. 3, el desarrollo, que sería su análisis crítico acerca del tema, de las ideas más importantes del video y de las fuentes bibliográficas en que han investigado y también de los textos básicos de los temas en referencia. Tercero, hacer conclusiones y cuarto, la bibliografía. Y luego, pues subir el documento en PDF a la plataforma ELSA de acuerdo a las fechas que están establecidas en el aula. Esta fecha está establecida hasta el día 2 de febrero del 2025 y la plataforma se abre a partir del día de mañana. Algunas personas me estaban preguntando por qué no se me abre hoy. Es porque está planificada para que se lo haga la entrega y la apertura a partir del día 31 de enero. Y finalmente, que sería la evaluación de la segunda unidad. Esta evaluación va a estar abierta el día 2 de febrero del 2025 de 8 de la mañana a 23 horas con 59 minutos. Es decir, van a tener todo el día para que se tomen unos 20 minutitos para aplicar esta evaluación de la unidad 2. Esta unidad 2 está en relación las preguntas a todos los contenidos que hemos venido desarrollando en estas actividades síncronas. Así que por favor, revisar. También yo les pongo los recursos de lo que
hablamos, los videos para quienes no se pueden conectar y también los recursos que se utilizan para poder trabajar. Entonces, revisar eso, revisar los textos básicos de donde también ha salido toda esta información para que les vaya muy bien en la evaluación de la unidad 2. Yo sé que les va a ir de la mejor manera, así que les deseo muchos éxitos y muchas bendiciones para ustedes. Bueno, hemos llegado al final de la clase del día de hoy. Bueno, también quiero aprovechar porque esta es la última clase de mi asignatura de orientación familiar. Quiero agradecerles a todos por su participación. Realmente para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora el haber podido trabajar con ustedes. He aprendido mucho de ustedes, de todo lo que ustedes reflexionan, de sus análisis, de sus participaciones, de todos los temas que hemos venido tocando a lo largo de la asignatura de orientación familiar, que es una asignatura muy bonita, que nos permite ver de cerca la problemática familiar, pero también que nos da algunas ventajas y algunas salidas de cómo trabajar con la familia. Entonces, para mí ha sido muy enriquecedor. El día sábado no vamos a tener tutoría, sé que están con muchos trabajos, algunas personas me han escrito, me han llamado, entonces las horas del día sábado para que las utilicen en poder cumplir con todas las actividades académicas que están planteadas para la asignatura de orientación familiar. En la siguiente semana yo estaré subiendo las calificaciones a la plataforma ELSA para que ustedes puedan revisarlas y si alguien tiene alguna novedad, pues se pueda comunicar conmigo. Gracias a todos por haber acompañado durante todas estas clases síncronas que las hemos venido compartiendo. Les deseo lo mejor a cada uno de ustedes, muchos éxitos, muchas bendiciones. Les felicito por haber tomado esta decisión tan importante de seguirse formando al nivel de posgrado como educadores especiales. Les felicito ya por anticipado. Sé que va a salir todo muy bien. Están muy cerca de la meta. Y bueno, aquí voy a estar yo para acompañarles siempre, tanto como Ana Cristina como también como docente. Un gusto haberles conocido, siempre a la orden. Ana Cristina Arciniega, me pueden encontrar en la universidad, tiene mi número de WhatsApp para seguir conversando, para seguir apoyándonos y ayudándonos en este proceso profesional tan bonito y también en cualquier situación personal. Un gusto, un abrazo para todos. Ah, Berito creo que quiere decir algo. Y yo, muchas gracias, doctora, a usted por todo su aporte a la formación de nosotros en este ámbito de posgrado. Agradeciéndola, un gusto conocerle, igual a las órdenes siempre, y qué gusto haber compartido con usted. Me llevo de las mejores experiencias, un aprendizaje muy, muy, muy amplio. Realmente, doctora, muchísimas gracias nuevamente por toda su entrega y por su amistad. Muchas gracias. Muchas gracias, Berito. Sus palabras realmente me motivan muchísimo y estoy a las órdenes para lo que ustedes necesiten. Muchas gracias a Gracias, doctor. todos y bueno, nos veremos en alguna otra oportunidad. Este mundo es muy chiquito, así que en cualquier lado vamos a coincidir. Gracias, que tengan una linda noche y pues éxitos, éxitos para todos. Bendiciones y siempre para arriba, con la bendición de Dios. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, doctor. Igual para usted. Gracias, doctora. Gracias, doctora.